Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Cómo vamos? El espacio donde aterrizamos proyectos con visión y buena vibra de la mano de expertos. Sandra. Hola, Scarlett. Julio. Hola. Miriam. Hola. ¿Cómo vamos? Bien. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Felices. Muy bien. Yo me imagino y comparto esa felicidad, señores, de estar aquí con ustedes y principalmente por la invitada que tenemos el día de hoy. Nosotros, como siempre, teniendo personas que agregan valor a esta sociedad y a esta comunidad tan hermosa de dirección de proyectos. Y ustedes no se van a imaginar a quién tenemos aquí, señores. Aquí tenemos una eminencia. No, tanto así no. Sí, humildad ante todo, señores. Señores, tenemos una eminencia, no tenemos cualquier persona aquí sentada. Entonces, este es un episodio que ustedes se lo van a disfrutar. Tenemos una persona que Julio me dijo que le sobrepasó las certificaciones a él, o sea que... No, esa es la mamá. Es la mamá, ella es. Ella la es profe. la canción. No soy yo que el profe, no, ella la profe. Señores, ustedes saben que crear una PMO no es cualquier cosa. Y ella creó la del Banco Central. Imagínense ustedes, señores. Un aplauso para nuestra invitada, la señora Eunice Durán. ¡Eso! Bienvenida. Yo creo que Eunice debe describirse sola. Nosotros ya con esa, como que esa fanfarria ya lo dijimos todo, pero sería bueno que nos diga unas cuantas cositas. ¿De su experiencia? Gracias a ustedes. Me encantan los jóvenes que tienen que dar por su país y sobre todo darlo con tanto entusiasmo. Yo me siento feliz cuando veo jóvenes que son productivos para el desarrollo personal de su profesión y también para nuestra sociedad. Así que la honrada y la orgullosa de estar aquí soy yo por compartir con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias por aceptar la invitación. Realmente cuando estaba, yo la quería incluir en la primera temporada, pero esa fue una temporada un poco, tuvimos situaciones de temas, lecciones aprendidas para ahora. Yo no, Eunice no se me puede quedar en la segunda, yo tengo que hablar con ella. Para mí es un honor y la respeto. Claro. O sea, el perfil que cualquier persona debe mirar es el suyo. O sea, aquí en RD yo realmente me quito el sombrero. No. Yo reconozco Eunice. O sea, Eunice es Eunice. Lo que pasa es la edad, mi amor. Tú eres joven, ya yo soy abuela. Y cuando uno es abuelo, ha tenido muchísimo tiempo para desarrollarse en su carrera. Esa es la única diferencia, no hay más de ahí. No, y lo importante es la humildad también. Eso engrandece al profesional y por lo que podemos ver, usted es una persona muy humilde, se está poniendo pequeña en comparación a como nosotros la vemos. Vamos aprendiendo. Claro que sí. Pero, Julio, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Cuéntame. con Eunice se puede hablar de muchas cosas. Como yo les mencioné, podemos hablar del PMO, podemos hablar del PMI, que tuvo una participación muy importante cuando el PMI se creó, se fundó. Podemos hablar de certificaciones, podemos hablar de muchas cosas con usted. Pero quiero empezar hablando un poquito de ese caso de éxito del desarrollo de esa PMO, que ha sido notorio del Banco Central. Quisiera hablar un poquito con usted cómo fue esa experiencia inicial, dada situación de que fue la primera prácticamente que hubo en el país. Y en ese momento, en el 2000, bueno, no sé si fue la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pero fue de las primeras y las más importantes. ¿Cómo fue ese camino para usted? ¿Cómo lo pudo llevar? ¿Retos, riesgos? ¿Qué tal todo eso? Mira, yo soy ingeniero civil de profesión. No lo sabía. Sí. Lo vi cuando me mandó el perfil. Sí, entonces, pero una ingeniera que nunca le gustó la construcción, sino que lo que me gustaba era el trabajo de gabinete. Le decíamos trabajo de gabinete hace 40 años cuando yo me gradué, que es el trabajo que se hace en una oficina de proyectos, justamente. Entonces, desde que yo hice mi tesis, pues me dediqué a eso, a planificación, presupuestos, cronogramas, contratos, licitaciones, propuestas, lo que se trabaja en una PMO, básicamente. Uh-huh. Y así comencé mi carrera profesional, primero en una PMO departamental en agricultura. Luego, en el año 94 se inició, ya se había desarrollado Playa Grande en el Banco Central.
Y como yo había participado en algunas entregas de solicitudes de préstamos turísticos, pues ellos me conocían y me pidieron que por mi experiencia en dirección de proyectos, o sea, desde que yo estudié en el 86 dirección de proyectos, se ha marcado mi desarrollo profesional por ese beneficio, por esa expertise. Ellos me pidieron que entrara a coordinar la oficina de proyectos que construiría el proyecto Playa Grande en Río San Juan. Entonces, yo comencé a trabajar ahí y todo iba muy bien, aunque en esa oficina lo que se trabajaba era el desarrollo turístico, el control del desarrollo turístico de la zona norte y financiamiento de proyectos turísticos en todo el país, más el desarrollo del proyecto Playa Grande. Pues hacíamos carreteras, hoteles, villas, planta de tratamiento, o sea, wow, todo lo que pueda soñar hacer un ingeniero, pues tuvimos la oportunidad de hacerlo en la oficina del Banco Central, que se dedicaba a proyectos turísticos en el Departamento de Financiamiento de Proyectos. Pero en el 2000 cambió la administración y la nueva gobernación que llegó dijo que iba a devolverle su misión primigenia al Banco Central, que es mantener la estabilidad de precios. Y de ahí en adelante, todos los éxitos que habíamos mostrado en la oficina de proyectos empezaron a ser cuestionados por nuestro cliente. ¿Por qué? Porque llegábamos a presentar los avances y los KPI verdes y todos los alcances logrados y todo aquello. Y al final, algún economista que estaba en la presentación me decía, sí, muy bien. ¿Y eso para qué me sirve? Para mantener la estabilidad de precios. Que es la misión del Banco Central. Que ayuda a la estrategia y a la misión. Y a mí eso me daba un dolor en el alma, como no te puedes imaginar, porque yo había pasado 4 días de la semana lejos de mis hijos, lejos de mi marido, mi mamá ayudándome con los muchachos. Y el trabajo que por indicadores estaba excelente, sin embargo, el cliente no lo valoraba. Qué dolor. Bueno, en conclusión, en el 2013 cerró el Departamento de Financiamiento de Proyectos. Como yo no tenía tiempo en el banco todavía, apenas tenía 9 años, para ser pensionada, pues me trasladaron a planificación y presupuesto. Y ahí, ingeniero al fin, estaba manejando presupuestos de gastos generales del banco, pero presupuesto. Entonces, el gobernador que entró, además de cerrar de FIMPRO, dijo que no iba a hacer planificación estratégica más. Que el banco se iba a dedicar a sus cosas, pero que nada de planificación estratégica. Entonces, la historia se sabe, todo lo que pasó en el 2003, principio 2004, de cómo fue el impacto en la economía, que hubo un cambio de gobierno en el 2004 y cuando entró las nuevas autoridades, pues ellos dijeron que iban a retomar la planificación estratégica. Y así se aprueba el Plan Estratégico 2006-2009 para el Banco Central, antes inclusive de que se aprobara la Ley de Planificación e Inversión Pública. Entonces, la dirección del Departamento de Planificación y Presupuesto, que coordinó la elaboración del Plan Estratégico, y el sponsor del departamento, que era el subgerente general, le dijeron a la Junta Monetaria que ya que el plan estaba aprobado, para garantizar que ese plan se lograra, se necesitaba una oficina de proyectos. La Junta Monetaria dijo, sí, preparen el plan para montar la oficina de proyectos. Cuando el director baja, pregunta, ¿quién sabe de proyecto aquí en planificación presupuestaria? Yo no dije, ni yo dije nada. No dijo nada. La que sabe ha llegado mi momento. La que sabe es ella. La involucraron ahí. De una vez. Bien, entonces él me llamó y me dijo, yo quiero una oficina de proyectos apegado al estándar del PMI. Yo, no hay problema. Me fui a mi escritorio y empecé a trabajar. ¿Qué hice? Ok, ¿cómo es una oficina de proyectos apegada al PMI? ¿Qué se necesita? Eso fue 2006. Entonces preparé el plan completo.
de lo que debe llevar una oficina de proyectos, según lo que yo había investigado. Pues lo primero es que el plan estratégico anterior había fallado y había perdido la prestancia ante la gerencia y la gobernación porque no tenía un responsable. No había un líder. Había un líder, pero era un líder que era un sponsor. Que no es lo Había mismo, como- porque el sponsor realmente no se involucra en la ejecución. No, no solo eso, sino que al ser un ejecutivo de alto nivel y al cambiar la administración, inmediatamente a él lo sacaron. Ah, ok, es que también se fue ese know-how. Claro. Claro. Entonces se quedó una sola persona en el departamento a cargo de lo que era la planificación. Pero al decir el gobernador, ya no hay más planificación, pues su trabajo también mermó. Primera lección. O sea, se necesita un sponsor, se necesita un gerente de proyectos y se necesita una estructura para montar una PMO. ¿Por qué? Porque si no, cualquier cambio de administración, mira, lo que tú estás haciendo no me gusta, te saco. Pero si ya tú estás dentro de la cajita de la estructura organizacional, es más difícil. Naturalmente, eso implica, que era uno de los componentes del proyecto, eso implica un manejo de la cultura organizacional para pasar de una organización meramente de silos de poder funcionales a una matriz que pudiera permitir el trabajo de proyectos que es matricial. Eso es un cambio de cultura. Segundo componente del programa, ¿no? Había que hacer un cambio de cultura a todos los niveles, desde la gerencia para instruirlo en un workshop, lo que se iba a hacer en la dirección de proyectos, a todo el personal que iba a participar en la gestión de proyectos y a todos los equipos departamentales de apoyo a la unidad de proyectos para que pudieran saber su importancia dentro del ciclo de vida de cada proyecto. O sea, un cambio cultural totalmente. Para lograr como la alineación estratégica. Y el enfoque a que ahora vamos a trabajar en proyectos, porque es un cambio de mindset. O sea, no es silos de poder, sino un trabajo transversal de dirección de proyectos. Segundo componente, ¿no? El tercero, aparte de todo el entrenamiento del personal del que estaba en la PMO y la capacitación de todo el personal dentro de los otros departamentos del banco que iban a trabajar en proyectos. El otro componente era el sistema que iba a sustentar toda la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque las cuentas funcionales de un departamento se pueden ver abultadas de un año a otro si yo incluyo los proyectos. Claro. Y los proyectos no son las funciones. Entonces había que separar lo que era el presupuesto de ejecución funcional y el presupuesto de ejecución de proyectos. Claro que diferente. Bien. Entonces, ahí buscamos la otra herramienta, que era una herramienta en dirección de proyectos que leyera en línea lo que se ejecutaba en el proyecto y que estuviera acorde con el ERP que tenía la organización. Y por último estaba la metodología, o sea, cómo vamos a trabajar. Entonces, con esos 5 componentes fue que diseñamos el programa para implementarlo a 5 años, según íbamos creciendo en la madurez organizacional. Lo primero que hicimos, luego que hicimos las capacitaciones del equipo de proyectos y de los directores de proyectos en cada departamento, fue una medición de línea base con un consultor externo de los conocimientos que se tenían en la organización sobre dirección de proyectos, a ver cómo iba a empezar la madurez. Y luego, durante todo el tiempo, estuvimos midiendo ese avance de madurez con otro consultor, aplicando PM3, y cada vez que había un cambio, una evaluación que se hacía anual, pues ahí se sabía qué se necesitaba para incrementar la madurez para el próximo año. Más o menos ese es el ejemplo completo de lo que fue la implementación. Esa es la historia. ¿Hubo ahí, Eunice, algunos errores que pudiesen haberse evitado en esa gestión que se hizo de crear esa oficina de proyectos?
¿O tuvo que hacer algún ajuste en algún elemento? No, realmente errores no tuvimos, porque fuimos trabajando en pausa. Lo que sí hicimos fue introducir mejoras sustanciales a cómo se hacían las cosas en materia de proyectos en el Banco Central. ¿Por qué hay que crear una oficina de proyectos? Ustedes me dirán, bueno, sí, cada estrategia implica un nuevo proyecto, como decía Merlangi. Pero no solo eso. A nivel de una organización, debe haber una oficina de proyectos que sea el repositorio histórico de todos los proyectos que se han hecho en la organización. Claro. De las lecciones aprendidas, de esa matriz completa de todas las lecciones de riesgos. Entonces, cuando tú no tienes en una organización una oficina de proyectos que vele, ¿no? por esa cultura, por mantener ese haber de todo lo que es la dirección de proyectos, pues fácilmente a cualquier departamento se le asignan unos fondos para hacer un proyecto y nadie sabe cómo quedó eso. Y no se justifica nada cómo quedó eso. ¿Y qué pasó con el proyecto? No sabe. El que estaba a cargo se fue. Ya no. O sea, no hay un seguimiento en el desarrollo histórico de la inversión de la organización. Y por eso es tan importante la oficina de proyectos, porque el gerente de proyecto trabaja en el proyecto. Puede ser que sea una parte, puede ser que sea completo, pero él no trabaja en el ciclo completo del proyecto y del producto. Tiene que haber un analista de negocio, que es una de las certificaciones mías. Me encanta. Cuidado si esa es la que más me gusta. El analista de negocio que identifica oportunidades la necesidad. y las necesidades. El sponsor, que está fuera también del proyecto para apoyar al director del proyecto a que se logren las cosas. Y el project manager que lo hace, pero él se va. Él construyó el hotel en Barahona y cuando acaba esa noche en la inauguración, se toma la copa de champán, pero se va para Punta Cana, que va a empezar a otro hotel. O sea, él no sabe más qué pasó en el proyecto. Sin embargo, en la organización queda la oficina de proyectos que sí va a evaluar la realización de beneficio en una evaluación ex post de si realmente... Exactamente, eso le iba a decir. Ahí viene la parte post-implementación, Claro. que eso es lo más, una de las Claro. cosas más importantes de una PMO. Que es la última parte del value ring que se conoce. O sea, si tú vas a hacer un proyecto, tienes que demostrar al final que ese proyecto justificó la inversión para que se aprobó el mismo. Y los indicadores de éxito también. Exacto. Sí, los indicadores pueden ser permanentes, parciales. Acuérdate, como te dije, yo llevaba muchísimos indicadores muy bonitos cuando yo tenía la oficina de proyectos funcional. ¿Para qué me sirve? Exacto. ¿Con qué se comen? ¿Con qué se come eso? Claro. O sea, primero, tus proyectos, y fue uno de los logros por los cuales la Oficina de Proyectos del Banco Central logró el premio de finalista del año en el 2014 con el PMI. Los proyectos tienen que estar alineados a la estrategia. Obligatoriamente. Totalmente. Y yo eso fue una lección que aprendí con sangre y sudor y lágrimas en la Oficina de Proyectos Claro. anterior. Ujú. Por eso cuando asumimos el cargo y yo vi todos estos proyectos que eran más de lo mismo, porque la gente se acostumbra a hacer proyectos sobre mis operaciones y más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Y mi estrategia qué? Entonces, no, espérate, vamos a cambiar esto. Y de un 11% de proyectos estratégicos que habían cuando asumimos la oficina de proyectos, a un 89% de más de lo mismo de operaciones, lo cambiamos al cabo de 3 años, donde la cantidad de proyectos que se hacían eran estratégicos. Exacto. Y lo otro, lo mínimo para mantener las operaciones. Operatividad. Ujú. Entonces, ese cambio de mentalidad costó muchísimo en la cultura organizacional. Yo recuerdo que había una persona de la alta gerencia que inclusive un día me acusó. Sí, tus muchachas van por los departamentos buscando con una canasta qué hacer. ¿Qué? Así mismo me dijo. ¿Qué? O sea, ¿cómo así? Sí, ellos van diciéndole que hay que hacer proyectos. Digo yo, sí, pero espérese. Ellas van diciendo, se aprobó el plan estratégico, donde están los objetivos, la misión, la visión, ¿verdad? Las Aquí estrategias. le apuntamos, Pero- ¿dónde vamos? Después de eso va el plan de acción. El POA y toda su cuestión. Primero el plan de acción, que dice Ujú. cuáles estrategias voy a implementar y en qué periodo del plan estratégico Epa. las voy a implementar. Sí.
Pero yo tengo que cumplir ese plan con un responsable que dijo que iba a hacer eso, pero yo tengo que decirle a él, mira, te toca ahora. ¿Cuál es el proyecto que tú vas a hacer para implantar esa estrategia? Y por eso hay que salir con la canasta a recordar. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que ir con la canasta, hay que darle una conferencia, decirle, esto fue lo que se puso en el plan y eso es lo que hay que hacer este año. Es que si la empresa no conoce cuál es el plan, ¿cómo vamos a llegar a la acción? Puede que lo conozca. Pero se le olvida que en el Q1 había que trabajar tal cosa. Sobre todo, tienes una estrategia, pero tú tienes que ejecutar acciones. Todo, me encanta seguir trabajando en más de lo mismo, porque me tienes que sacar de mi zona de confort, porque tengo que hacer algo diferente. Claro, porque te toca. Porque te plan de acción, exactamente, cumplir con esa estrategia. Así mismo. Identificada. Emocionada, Miriam. Claro, porque trabajo en una PMO y me siento muy identificada. Y es verdad, porque la gente a veces lo que quiere es seguir obviamente con sus operaciones, pero la parte de proyectos que hay que cumplirla según el plan estratégico, hay que recordárselo. Claro, eso no se queda. Sí. No es que uno va con una canasta, es que hay que hacer. Una cosa, doña Eunice, usted mencionó PM3, supongo que hubo su marco en ese momento, como diseñaron esa PMO. Hoy en día se está pues tratando de implementar PMO Value Ring. PMI sacó una guía hace poquito. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a aclarar algo. Primero, ya yo no estoy en el Banco Central. Yo soy pensionada desde hace 2 años. Nosotros hicimos PM Value Ring en el 2017. Pero en ese entonces, lo que nos sumaba, como tú viste, no en el sentido de las actividades que había que hacer, realmente simplemente era una comprobación de que lo que estábamos haciendo, lo estaban haciendo en el mundo entero. Pero no hubo suma, porque en ese entonces era un software donde tú tenías que introducir tus indicadores y toda tu cuestión, la necesidad del cliente. Y tú sabes bien que una institución como la que es el Banco Central no está compartiendo información confidencial. No, entonces nosotros cuando hicimos con Ricardo Triana el entrenamiento de Value Ring, pues para eso nos sirvió. Se certificó todo el personal que trabaja en la oficina de proyectos y el personal a eso, pero era más bien al final fue un corroborar que lo que se estaba haciendo era lo que estaba en la palestra en ese momento. Quiero aclarar algo muy importante, y es que, y esto se habla mucho en el estándar, o sea, yo venía de una PMO departamental en agricultura, luego una PMO funcional para proyectos turísticos en Definpro, y cuando entramos al banco, en vez de copiar los modelos que yo traía de experiencia, tuve que diseñar un modelo de PMO que se adaptara a lo que es la EBMO, porque es una EBMO, la del Banco Central es una EBMO, ¿no? O sea, una Enterprise Portfolio Management Office. Tenía que adaptarse a lo que es una EBMO, donde hay 4 pilares funcionales totalmente diferentes en el Banco Central, que es mantener la estabilidad de precio, el sistema, la estabilidad del sistema financiero, el nivel de reservas y el sistema de pago. Entonces, al ser unas áreas tan específicas, yo no puedo tener gerente de proyectos para hacerle los proyectos a ellos. Tenía que ser que ellos tuvieran los gerentes de proyectos, que ellos definieran sus proyectos y nosotros le ayudábamos con la disciplina de planificación. La metodología y todo eso. Exactamente. Entonces eso hay que tenerlo muy claro cuando se va a hacer la oficina de proyectos. Porque si yo tengo una oficina de ingeniero, pues bueno, todo lo mismo, no importa. Pero ya cuando es una organización tan diferente, hay que responder a distintas necesidades. Y tú no puedes tener los expertos más que ellos en su materia, ¿no? Entonces, tú sí eres experto en dirección de proyecto, en dirección de portafolio, en dirección de programa. Pero los que saben del core de lo que es la necesidad del proyecto son ellos. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente. Debe ser una oficina de proyectos que responda a las condiciones funcionales de tu organización, la que tú vayas a implementar. Y por eso teníamos los directores de proyectos en cada departamento. Y varios en cada departamento, dependiendo del proyecto que tocara. Y nosotros teníamos líderes enlaces
con ellos, que hacíamos un trabajo, que esta fue la clave de nuestro éxito. No de auditor post implementación, a ver cómo te fue para quemarte, sino al principio, una supervisión proactiva. Te toca el próximo trimestre tal cosa. ¿En qué te puedo ayudar? Apoyo. Apoyo. ¿Qué te puedo facilitar? O sea, más que tanto apoyo, el soporte, el ser mentor, el ser el consultor que le ayudara, ¿no? Entonces, esa fue parte también de nuestra clave. Otra clave que no se puede quedar, y es que para implementar una oficina de proyectos, usted tiene que tener el apoyo de la alta dirección. Sin lugar a dudas. Sin lugar a sin eso no. Mira, la ley de planificación e inversión pública dice que la unidad ejecutora de los proyectos de inversión, o sea, la PMO, tiene que estar al lado de la máxima autoridad. En la estructura, al lado de la máxima autoridad. Y yo te digo, mira, no me creo eso. Y lo que he compartido con otras oficinas y con otros expertos, con la doctora Monique Aubry, que es la gurú para mí en materia de oficina de proyectos, es que tú tienes que estar con el apoyo de la alta dirección y que tu personal esté comprometido en ayudar y facilitar. O sea, son básicamente las dos claves. No importa que tú estés en el despacho al lado del ministro. Si el ministro no está en proyectos y no está en planificación, tú no vas a tener éxito. Ahora, si tú estás más abajo y tienes el apoyo de la alta dirección, a ti te va a responder todo el mundo, porque todo el mundo quiere estar en la fotografía cuando el ministro pregunte. Entonces, eso es muy importante también. No, excelente. Tengo una pregunta. Pero antes de tu pregunta, vamos a hacer la pausa para los anuncios. Ah, no, claro. A los que pagan, los patrocinadores, como dicen. Bueno, anunciar aquí este episodio llega gracias activen sus notificaciones, su campanita, todas sus cuestiones. Esto llega gracias al PMI Capítulo República Dominicana, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Datalize y P-Minds Academy. Si usted quiere diseñar una PMO y no sabe cómo hacerlo, puede pues por ahí contactarnos y con gusto le apoyamos en cuanto a eso. Puede ser su pregunta, joven. Lo que pasa es que yo estoy embobada con todas estas informaciones tan interesantes. Y te estoy diciendo de la mamá de la mamá. Sí, no, de verdad. Y nada más me está pasando por la mente todas esas cosas que tengo que hacer en este proyecto final de máster y todas las oportunidades y escuchando de su experiencia. Como vemos, las generaciones cambian los tiempos, los negocios, los proyectos son muy dinámicos. Hoy día estamos viendo, vamos a decir que una nueva revolución industrial con la inteligencia artificial, que ha llegado, yo entiendo que para facilitarnos, apoyarnos a poder lograr grandes objetivos. Entonces, ¿cómo veríamos las PMO del futuro? Hablando en términos de esos cambios que viene trayendo la inteligencia artificial, no solamente viéndolos a nivel local, sino también en Latinoamérica. Ese cambio que hemos logrado con esto, ¿cómo usted lo ve? Primero hay que abrazar el cambio. En todo momento hay que abrazar el cambio. O sea, si tú tienes una mentalidad de que esto es lo máximo, ya no vas a pasar de ahí y te vas a ir quedando más atrás. Por eso mi lema de la mejora continua, si es más de lo mismo, es cada vez menos. Es cierto. Entonces, tengo que tener una mentalidad de cambio. Y la mentalidad de cambio no es física, no es programa, no es proceso, no es aquí. Es una mentalidad. Mindset. Entonces, abrazar ese cambio, aprender a utilizar las inteligencias artificiales, no a creer todo en ella, porque mira, yo he preguntado, me han dicho una sarta de disparate en algún momento. Entonces, óyeme, yo la corrijo. Por eso es que hay que tener el conocimiento para poder usarlo. Claro, entonces, óyeme el cuento, cómo fue la experiencia. Entonces, yo la corrijo. Entonces ella me dice, sí, porque entonces me da mi respuesta como si fuera de ella. Espérate ahí un momento. Pero eso te lo dije yo. Sí, entonces, así, para la... O sea, hay que tener criterio. Claro, primero hay que tener criterio. Y a mí me facilita muchísimo el trabajo, porque yo tengo que inventar la rueda. Si yo tengo que conformar algo, un hostedero, lo que sea, una presentación, dime rápidamente cuáles son las líneas que debo tratar. Y me ayuda muchísimo. O sea,
Yo no creo que porque sea inteligencia artificial, no, yo lo voy a satanizar, no jamás, ni siquiera a mis estudiantes tampoco. Ahora yo sí les digo a todo el mundo, mis colaboradores, mis estudiantes, que la competencia que yo más valoro, ¿tú sabes cuál es? El juicio crítico. Así es. Si no desarrollas lo que es el juicio crítico, con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, con el otro colega tuyo que te entrega una información que te dice, eso es lo máximo, mentira, se la inventó. Si tú no tienes el juicio crítico para analizarla, vas a perder. Entonces, esa es la clave. Debo abrazar el cambio, debo integrarme rápidamente al manejo de cómo se aprovechan estas nuevas modalidades de trabajo, porque realmente facilita. Claro. Pero tengo que tener juicio crítico. Muy importante. Hay personas a veces, y yo lo digo, o sea, la IA te ayuda, pero si tú no tienes dos dedos de frente para tú discernir eso, pues tú vas a hacer lo que te ponga eso y a veces está mal, está errónea. A mí me ha pasado. Claro, Me sí. pasó. Eso es importante. Te ayuda, pero no lo va a hacer todo. Y a veces los estudiantes también, en la parte docente, me toca vivirlo. Y se lo digo a los que me están escuchando. Voy a poner que me hagan un resumen de este episodio. A veces se utilizan y se abarcan en la IA y no se ponen a hacer su trabajo. A pensar, sí. Entonces, tienen otra modalidad también. Yo hice mi trabajo, pero le digo a la IA que me lo corrija, que me lo revise. También. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú le pasas el antiplagio, te va a decir que está copiado de inteligencia artificial. Sí. Pero es mi trabajo. Sí, pero tú se lo diste a la inteligencia artificial y tan pronto se lo das a la inteligencia artificial ya no es tuyo. Ya no es tuyo. Es público. Tocó base. Yo tengo una pregunta para Eunice. Dentro de su experiencia en proyectos, que es una persona bien experimentada en esta área, quisiera saber cuáles han sido como sus proyectos más emblemáticos, que usted recuerda así como más emblemáticos, de los cuales más ha aprendido. Supongo que el de Playa Grande. Además Wow. de ese. No, ese estamos claros. Me quedó claro aquí. Wow. Sobre todo porque tú cuando trabajas proyectos de ingeniería, son millones y millones de pesos y millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Cuando yo me cambié a trabajar los proyectos estratégicos, 0 pesos. Exactamente. Desarrollar un modelo econométrico a un economista del Banco Central es 0 pesos. Ajá. Porque se paga con su nómina. Yo no puedo cargar al proyecto, ni siquiera con el sueldo del empleado, porque estaría duplicando el presupuesto de la organización. Es así. Sin embargo, los proyectos importantes del Banco Central, excepto el sistema de pago, que ustedes lo conocen, o sea, es todo el sistema. Ustedes van a hacer una transacción de dinero de un banco a otro y es con el sistema de pago. Eso es un proyecto del Banco Central. Y es el sistema de pago de Centroamérica inclusive. Ese sí costó dinero. Pero los otros son 0 pesos. Determinar el nivel de reserva internacional que tiene que tener el Banco Central. Eso costó 0 pesos. Entonces, fue un choque. Realmente fue un choque. Pero naturalmente la experiencia de Playa Grande fue hermosa. Sobre todo cuando uno le dedica tiempo a algo, ¿no? Sí. Un tema ahí ya que creo que nos están haciendo señas de atrás, pero no me quiero ir sin tocar eso con usted. ¿Qué usted le recomienda a esos nuevos estudiantes que están pues se están incluyendo aquí al área de proyectos? Cuando ven su perfil, ven que usted tiene todas las certificaciones habidas y por haber que ha lanzado el PMI. Soy abuela. Sí, pero ¿qué usted les recomienda a esas personas que están empezando la profesión en cuanto a prepararse, a capacitarse en todo el tema relacionado a proyectos? Mira, lo primero que yo digo es que la gestión de proyectos es una profesión transversal a todas las otras profesiones. O sea, tú eres médico y tienes que aprender sobre dirección de proyectos porque en algún momento hay un proyecto que hacer dentro de la medicina. Sí. Recuerdo con mucho cariño a la primera maestrante que se graduó de cuando yo empecé a dar clases en la UNFO hace 16 años en la maestría de proyectos. Yo tenía un curso de 25 personas, digamos, más o menos, 20 y algo, no me acuerdo.
y habían ingenieros civiles, ingeniero electromecánico, ingeniero de sistema, ingeniero industrial, arquitectos y una abogada. Y la primera que se graduó de esa corte fue la abogada. Ay, ay, ay. La abogada que implementó la oficina de proyectos de su oficina de abogacía. Y ella todos sus casos los manejaba como proyectos. Entonces lo que yo le digo a todos los profesionales que me están escuchando es eso. O sea, la competencia de dirección de proyectos y de planificación estratégica es importantísima en el día de hoy para cualquier profesión. Y luego, pues hay que irse especializándose. Si tú no tienes experiencia en dirección de proyectos, puedes empezar con la certificación de CAPM. ¿Y por qué hay que certificarse? Ay, Y esto ay. Me gusta, me está gustando esta Atención, parte de la P-Minds, conversación. atención, CAPM, Miriam. Y a mí me gusta hablar de esto porque esto me lo enseñó un compañero en el Banco Central. Cuando empezamos con lo de las certificaciones de dirección de proyectos. En ese entonces no había CAPM, o sea, tú tenías que ser PMP. MP. Él me dijo, lo bueno de una certificación no es que tú dices que sabe proyectos. Lo bueno de una certificación es que ellos dicen que yo sé de proyectos. Habla por ti. Dura. O sea, la certificación habla por ti. Buenísimo, Usted- me encanta. Lo que usted acaba de decir lo va a coger para hacer el reel del episodio. Entonces ya usted lo sabe, o sea, usted tiene una certificación y esa certificación tiene valor internacional. Claro. Yo recuerdo cuando yo empecé que me pregunta un sobrino y me dice, tía, pero ¿y para qué es eso? Digo, bueno, que yo puedo ir a China y pues me van a yo puedo ser gerente de proyecto en China. Es así. Me dice, tía, rebájale algo, que tú no sabes mandarín. Pero mira, Me encantó. Claro. Tengo una preguntita rápida. Lo que pasa es que este tema me emociona mucho. ¿Cómo usted ve la agilidad en la gestión del proyecto? Excelente. Si el proyecto pega para eso, sí, hay que hacerlo ágil. Sí, pega. Pero si el proyecto no pega, No lo peguen. no lo haga ágil porque vas a hacer un desastre. Pero mira, eso es muy importante porque, o sea, muchas personas piensan con el tema de la agilidad que solamente los Se proyectos quieren tienen que ir por montar ese en lado. todo. no, O sea, mi que es amor. bueno que también Yo se no diga la puedo verdad. hacer un edificio de 20 pisos con agilidad. No, eso es predictivo. Para nada. Eso es Aunque lo predictivo. intenten. Predictivo. Yo voy a hacer un puente y yo no lo puedo hacer con agilidad. Eso es predictivo. Y muchos 100%. proyectos regulatorios también son predictivos. No, siempre, esos son los Esos más. son los más 100%. Ahora bien, yo voy a hacer un diseño de un software, de una aplicación para una organización que me permita ser ágil, porque hay organizaciones que La no se cultura. permiten, no por la cultura, sino por la gobernanza. Oh, claro. O sea, porque si tú tienes un contrato en una empresa del gobierno, ese contrato tiene que tener un alcance definido y un tiempo definido, con unos entregables definidos en el contrato. Tú no puedes inventar. ¿No? Entonces, si la organización, por el tipo de organización que sea, te permite la agilidad, qué bueno. Por ejemplo, yo en la maestría del semestre antepasado, estábamos hablando en la clase y una de las muchachas, ingeniero de sistema, me dijo que habían rechazado un proyecto dentro de la organización porque cuando lo presentaron no tenía el plan completo. Digo, pero tú no me puedes decir eso. Una organización privada, un ingeniero de sistema. ¿Cómo me va a decir que para aprobar un proyecto hay que tener el plan completo? No. ¿Y dónde No, está la ay, no. agilidad? Bueno, Y más de tecnología, que va mucho a De tecnología. Era un software que iban a diseñar. No, por para Dios. nada. Ahí lo que hay que hacer es un roadmap, una visión y para adelante. Claro. Entonces, exactamente. en el- Cada, dependiendo el tipo de proyecto, es, Yo tengo otra pregunta. es predictivo, es ágil o es híbrido. Híbrido. Ujú. Yo hice una torre de un mall. La hice predictivo. Pero cada nivel, ¿cómo yo lo hago? Ágil. Sí, se puede hacer ágil. Eso es. Cada nivel, la distribución del piso del Diseño, mall, distribución. yo lo hago de manera ágil, según yo vaya vendiendo. Ujú. Sí, sí. Y ahí usted monta un marco híbrido sin preguntárselo 2 veces. Entonces, la experiencia, porque el gerente de proyecto no es gerente de proyecto ni predictivo ni ágil, es gerente de proyecto. Y punto. Entonces, ahí está la capacidad y la competencia
de saber cuándo una cosa y cuándo es la otra. Y lo mismo la oficina de proyectos. Porque hagamos proyectos no quiere decir que vamos a aplicar la misma metodología para todo el mundo. Exactamente. Si yo voy a construir una caseta de perro, eso no necesita un GAN, ni siquiera. Mucho menos un perro. Pero si yo voy a construir una presa. Oíste, Miriam, si va a tener un muchacho, no necesita un Mira, para los Pero eso está bien. Déjame decir. Mi hija es doctora en economía. Mi hija dejó la economía y puso una oficina de organización de eventos. Ay, de chulo. de wedding planning. Y cada boda que mi hija hace es un proyecto. Claro que sí, es así. Claro. Un proyecto. Yo le di clase a una wedding planner, me acuerdo, de maestría. Que de hecho quiero hacer un capítulo con ella para dinámica. Pero bueno, te iba a hacer una pregunta que me está haciendo más señas con una medio. Una última pregunta que usted estaba conversando sobre los A una de mis proyectos. queridas alumnas. Los proyectos de gobierno, estaba conversando sobre eso. Entonces yo me preguntaba, cónchale, si estamos embarcados en un proyecto, cuando hay cambio de gobierno, ¿qué pasa con esos proyectos? O sea, ¿se le da continuidad o tienen que ser específicamente en el tiempo de gobierno? Para cuidarte en salud, te recomendamos que lo hagas en el tiempo de gobierno. Y mucho cuidado con hacer trabajos extras que no están en tu contrato original, porque en un cambio de gobierno no lo vas a recuperar. No te va a ser fácil. ¿Por qué? Claro, porque yo no sé quién aprobó eso, ni por qué aprobó eso. De administración. Entonces, cuando uno tiene un proyecto y tiene un contrato, eso debe ser palabra de Dios. Inclusive, la misma ley de compra no te permite que se sobrepasen los contratos por obras adicionales de un monto del contrato hecho. Entonces, tan pronto eso se pasa, el próximo gobierno que venga, si es en tu mismo gobierno, no hay problema. Seguro que te lo van a aprobar. Pero si hay un cambio de gobierno, olvídate que tú no vas a ver ese dinero más nunca. Entonces, por eso el director de proyecto tiene que apegarse estrictamente a lo que tiene en su contrato de lo que se va a hacer. Si se sobrepasa ese monto permitido por la ley, podemos decirle, no, vamos a abrir otro proyecto y otro contrato nuevo, pero no a subir y subir y subir. Y resulta que el contrato original era de 5 y terminó en 25. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Buenísimo. No, yo creo que aquí hemos salido enriquecidos. O sea, con eso podemos hacer 5 podcasts aquí y no acabamos. No, hay que volverla a traer a Tenemos Unice. que, sí, porque hay unas cuantas cosas que quedaron pendientes. Yo la dejé anotada. ¿Cuál fue su primera certificación de todas las cosas? PMP. PMP. Claro. Okay. El primer grupo de capacitación. Porque no te dije. O sea, cuando nosotros empezamos, hicimos un benchmarking en el país sobre si había otras oficinas de proyectos. Y había una en Codetel. Codetel. Wow. Una en ese momento. Y la otra estaba Mira, telecomunicaciones. en el departamento de sistema del Banco de Reservas. Y había otra en Tricón. Bien, entonces nosotros investigamos los modelos de cada una de ellas y copiamos del de Codetel su modelo de capacitación, que lo habían hecho con el IL de México. Y esa misma, ¿cómo que se llama? Los aprobados, ¿no? Las oficinas que están aprobadas para dar capacitación. ATP. Tenían otro nombre antes, por eso no. Rep. Exacto. Rep. Con esa misma rep, nosotros hicimos la capacitación del Banco Central y el primer grupo de capacitación que tuvimos fue la preparación para la certificación para tanto las personas que trabajábamos en la oficina de proyectos como las que trabajaban en los departamentos de apoyo. La primera certificada fui yo, luego Isabel, que estaba en el departamento de tecnología, luego Angie, que estaba en el departamento administrativo, y luego Nayara, que estaba en Contraloría. Usted me sabe una figura grande, Angie Méndez, Nayara, Aquino. Claro. Ese fue el inicio de la historia. Con ese entrenamiento de preparación para la certificación. Qué chulo. Hubo otras personas que se certificaron también, pero esa fue la primera certificación mía y
De ahí empezó comenzó todo. la Ahí historia. comenzamos. Cuando después yo vi que lo que hacíamos respondía a la certificación de portafolio, salió la certificación de portafolio después, yo dije, bueno, pues Déjeme darme eso también. claro. Pero porque- mira lo que dice Unice, que es algo que estábamos mencionando en el episodio pasado, de que es bueno hacer las certificaciones que den respuesta a lo que estás haciendo como profesional en ese momento. Entonces, portafolio, porque en ese momento ya estaban trabajando con portafolio, o sea que eso es importante. Claro. Luego, la madurez de la dirección de proyectos. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué ustedes entienden que debe ser? En la madurez de gestionar proyectos. La madurez, la segunda. Gestionar El, el se- cambio. el siguiente nivel. No, el siguiente nivel. Program management. Program management, sí. Claro. Muy bien, Julio. Estoy bien. O sea, Pásela, perfecto. O sea, cuando ya la organización tiene cierto tiempo dirigiendo proyectos, se da cuenta que hay un nivel más avanzado que es la de De programación. programa. Sí, claro. Y eso es muy importante que las organizaciones lo aprendan, porque no es lo mismo manejar 5 proyectos que manejar un programa si están relacionados para lograr Exacto. sinergias que no se lograrían si lo hacemos de manera independiente. Ujú. No, y después el portafolio. Buenísimo. No, antes el portafolio, después el No, programa. portafolio. Depende, o sea, la circunstancia de la vida y de la... de mi caso fue así, pero lo lógico es que tú vayas por etapa, porque inclusive los requerimientos para portafolio son mayores que lo de program. Program Manager. Son diferentes, porque en Program Manager tú tienes que tener menos tiempo que en portafolio, pero tienes que tener experiencia en programa y experiencia en proyectos que no sean lo mismo. O sea, lo que tú reportaste como experiencia en dirección de proyectos para PMP, no lo puedes implicar en un programa cuando vayas a hacer la certificación de programa. Porque tienen que ser programas diferentes. Entonces, tiene sus complicaciones, sus detalles, pero realmente el portafolio es de más nivel. De hecho, es el último nivel Ujú. de lo que son las certificaciones. No, pero durísimo. Excelente. Para allá vamos. Vamos para allá. Ay, ay, ay. Dios. Bueno, muchísimas gracias, Gracias por a esta ustedes. experiencia tan enriquecedora, todo este aprendizaje, este conocimiento que nos llevamos nosotros, pero también que le podemos dar a nuestra audiencia. Ese es el objetivo de nosotros en este podcast, poder enriquecer a nuestra comunidad y también a esa juventud, estos estudiantes que puedan llevarse mensajes de personas como usted, expertas. Gracias. Yo no Sobre sé todo- tú, Julio, pero yo quiero que Unice vuelva. Oh, claro. Yo necesito que Unice vuelva, porque yo todavía tengo No. muchas preguntas. No, y ya yo quiero ser, y ya yo me estoy imaginando en el futuro certificada de programas. Ay, ay, ay. Yo espero que así sea. Que sí sea, que- Que el Será. próximo paso. Será. Y si no, analista de negocios. Déjame Sí. decirte Me que la encanta. más interesante La es la de analista de analista de A negocios. mí me encanta eso. Porque el analista de negocio es el que dice la formulación y la evaluación del proyecto. Ujú. O sea, el que justifica la inversión del proyecto. Le da visión mientras el proyecto se está ejecutando, pero después es el que comprueba que realmente se realizó el beneficio y se logró el impacto esperado. Ujú. ¿Tú quieres cosa más linda Claro. para No. uno que está en esta profesión? Lo mejor de los Parece a dos mí. mundos. ¿Verdad? Yo les doy muchas gracias a ustedes y como siempre le digo a todo el que me escucha, le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de hablar del tema que más me gusta. Se Bueno. notó, ¿no? Sí, Que me Sí, gusta le el tema. apasiona, le Apasionada. apasiona. Sí, los ojitos brillando y todo. Sí, o sea, realmente yo me entretengo hablando de esto. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y espero que a cada uno de los que me están escuchando pues lo motiven para seguir caminando esta nueva visión de hacer las cosas como es la dirección de proyectos. Aplica para cualquier profesión. Muchísimas gracias, Eunice. Y pues nada, señores, activen sus campanitas. Vienen más episodios. Suscríbanse. Si les gustó este episodio, sé que le va a gustar. Claro. Traemos nuevamente a Eunice para la parte 2 y más a profundidad. No sé si va para el congreso este año, que ya es en las próximas semanas. Si por allá va, vamos a grabar. Claro otro que va, podcast. claro. Yo sé que usted va ahí. Pero dime, Le voy a avisar para que nos sentemos. la abuela del capítulo soy yo, ¿cómo me puedes perder? No, pero vamos a grabar algo allá en el congreso. Sí, vamos a vamos a seguir grabar. una partecita con usted para que sigamos hablando par de temitas buenos. Recordándoles que estamos en todas las plataformas digitales. Nos podrán encontrar en Instagram como @comovamos_pm_podcast. Suscríbanse, síganos. Señores, estamos como siempre trayéndole contenido muy interesante y superándonos cada vez más. Esta segunda temporada viene muchísimo mejor que la primera. Así que síganos apoyando. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Ah, Gracias.